Muy buenas tardes. Nos encontramos en un conversatorio con los doctores, un conversatorio enfocado al tema de la cirugía plástica en tiempos de COVID. Nos encontramos con el doctor Santiago Pesantes Álvarez, con 20 años de trayectoria en cirugía plástica. Él está representando, él es ecuatoriano y ha ejercido la medicina en el Ecuador, la ejerce actualmente, a pesar de que sus estudios los ha realizado en otros países. Tenemos también al doctor José Núñez, él es representante del Perú, él actualmente ejerce su profesión en Lima. Y también nos acompaña el doctor Arteaga, él está representando al país de Bolivia, nos contará, se encuentra en Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Y él está también acompañándonos. Nos va a permitir esta situación, este encuentro, tener un panorama más amplio de cuál va a ser la nueva realidad de la cirugía estética en estos tiempos de la nueva normalidad. En muchos países ya a partir de junio se empieza nuevamente a activar toda la vida comercial, el tema médico que ha estado detenido y que ya está causando también muertes y está causando también una serie de problemas porque se han estancado cirugías que tenían que realizarse, tratamientos que estaban pendientes, inclusive en el tema dental ha tenido que quedar parado durante casi un poco más de 2 meses y eso ya está generando muchísimos problemas en la gente. Necesitamos volver a la realidad y en este momento queremos conversar con los 3 doctores para saber cuál es la realidad de la cirugía plástica, cómo se va a desenvolver ahora. La primera y más importante pregunta, ¿cuáles son las normas de bioseguridad que en adelante se van a tomar o van a ser necesarias al momento de realizar una cirugía estética? Normalmente se cumplían ciertos parámetros, se operan pacientes sanos, pero ahora hay nuevas medidas que se deben tomar. Quisiera que por favor me expliquen cómo está funcionando en cada uno de los países el tema de los quirófanos, que en un momento dado se presentó como una posible también fuente de contagio a través de los sistemas de ventilación. Podemos darle la bienvenida al doctor Pesantes. Vamos a tener 3 minutos para sus comentarios respecto a esta pregunta que les he planteado. Bienvenido, doctor Pesantes. Gracias, Liz, qué gusto estar contigo, como siempre. Un saludo a José en Lima, un saludo a Víctor Viquico en Santa Cruz, en Bolivia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Liz. A ver, tema de bioseguridad. Esto es nuevo. Yo creo que las personas que están compartiendo conmigo ahorita este Zoom, pues estarán de acuerdo. Todo esto nos agarra nuevo. Yo lo que estudié en la Facultad de Medicina de todo lo que es inmunología, pues nunca nos planteamos esto. Seguramente cuando estudiamos historia de la medicina habremos visto alguna pandemia, algo, pero no es algo para lo que estábamos preparados. Ni antes, ni durante, y todavía yo diría que después tampoco. Hoy día una paciente me decía, bueno, no me puedo operar ahora, pero ¿cuándo me opera? Yo no me quiero hacer la prueba de PCR y hacer la prueba rápida. Bueno, las normas van cambiando. De hecho, estos 50 días que acá en el Ecuador llevamos nosotros cerrados, yo con mi gente he venido cambiando estrategias, incluso en lo que yo hago en redes sociales y todo eso. Pensamos en abril mismo operar alguna cosa, después decimos que no. Hemos estado asistiendo a algunos webinars de colegas. En alguno de estos, pues, comentaron de que era muy riesgoso las cirugías faciales, así que dimos un paso hacia atrás porque pensamos nosotros hacer cuestiones con local, quizás párpados, lunares, esas cosas pequeñas, bolas de Bichat, no sé, cosas de la cara. Y ahí nos percatamos de que las cirugías faciales, estar tanto tiempo cerca de un paciente era altamente riesgoso. Esto comentados por colegas de otros países y todo. Entonces, todos hemos estado reuniéndonos, así como estamos con mis colegas ahora, dando opiniones, planteando lo que hemos leído unos y lo que han leído otros, poniéndonos en la situación real de cada país. ¿Qué es lo que yo he hecho personalmente a través de estarme instruyendo en estas cosas nuevas? Hay ciertas cosas que ya definitivamente van a ser así. Es decir, el tema de la bioseguridad, que es lo que estamos topando ahorita, es decir, bueno, yo estoy ahorita vestido así, es por la entrevista, pero hasta hace poco yo estaba con el famoso traje de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, Antifluidos, el traje tenemos que antifluidos que ahora es.
Yo creo necesario. que atender a los pacientes así, hemos estado con máscara protectora, yo estoy usando esto para atender a los pacientes, es un fastidio, la mascarilla, se me empañan los dientes, Viquico y Pepe usan lentes, es un problema, te mueres del calor con la ropa esta, pero no nos queda otra. Hemos comprado algunas cuestiones especiales para nuestro consultorio, que es donde estamos ahora, es decir, la gente pisa sobre una situación especial. Estaba pensando en colocar un túnel, pero dicen que no es muy factible lo del túnel. Estamos recibiendo un solo paciente por momento. Hemos planteado una sala de espera fuera del área de consultorio. Hoy día vino una paciente con la mamá, a pesar de que le insistimos en los mensajes de que no venga y no le permití la entrada al consultorio. Estamos aprendiendo. Andrea, que trabaja conmigo, estuvo con un paciente acá sentado y el paciente se quitó la mascarilla. Dile que no se quite, es decir, estamos entrenándonos nosotros para que ellos aprendiendo, pues, entrenándonos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer todo lo que hay que hacer ahora para cuando nos digan que podemos arrancar, estemos listos con todas las nuevas normas de bioseguridad. Estar prevenidos, ese es el mensaje ahora. Estar listos para cumplir todas las normativas que están recomendando la OMS actualmente. Perfecto, doctor Pesantes. Vamos con el doctor Núñez. Cuéntenos, doctor Núñez, en Perú, y usted justamente me comentaba que dirige un área importante en uno de los hospitales que fueron designados para atención COVID en la ciudad de Lima. ¿Cómo ve usted el panorama de este regreso a la normalidad, sobre todo para la cirugía estética? ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? ¿Qué ha funcionado con éxito, por ejemplo, en Lima? Primero que todo, déjame saludarlos a los cirujanos, a Viquico, a Santiago, a ti, Liz. Un gusto conocerte. Y gracias por la De oportunidad igual de compartir manera. con tus oyentes sobre algunos puntos que son importantes que se sepan y que vean una realidad que estamos atravesando acá en el Perú. Efectivamente, yo soy jefe de servicio de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial del Hospital Nacional 2 de Mayo, que como te comentaba es el hospital más antiguo del Perú. Es un hospital uno de los 5 hospitales designados en Lima para el manejo de pacientes COVID y que actualmente ya el 100% de sus pacientes es ya paciente COVID. Entonces es una zona de alto riesgo y se ha ido trabajando poco a poco lo que es el cambio de pacientes para que ir liberando, llevando a hospitales no COVID a algunos de nuestros pacientes para incorporar más pacientes COVID y poderlos atender en nuestro hospital. Obviamente ha habido problemas, al comienzo acostumbrarse, como dice Santiago, todo esto es nuevo, nadie está entrenado para este tema, no hay país que diga estábamos listos para esto, y estoy hablando de las potencias mundiales, así que nosotros íbamos a tener algunos problemas como todos los países lo han tenido, ¿no? La realidad nuestra hasta ahora es un hospital que se ha preparado de alguna manera y en mi caso en particular, yo soy encargado del área y sí tenemos que operar porque hacemos traqueotomías en pacientes COVID, lo cual es una situación de alto riesgo. Durante este tiempo nosotros hemos trabajado con la protección de los EPP2 solamente, pero ya tenemos entrenamiento, hoy día se ha realizado en el hospital un entrenamiento para el EPP3 que ya son con cámaras de flujo, no para flujo interno, como respiradores ya que permiten tener oxígeno y no tener contacto para nada con el medio exterior. Cuando he operado, el problema que he tenido es el tema de las mascarillas, más el lente, más el visor, más el protector, es todo un problema. Definitivamente, tal como lo dicen las experiencias de los europeos, sobre todo, que son los que más han compartido sobre este tema, se hace difícil la visión, llega un momento. Por lo tanto, yo estoy operando solamente con los lentes y evitando usar esta careta a la hora de operar. La consulta la tengo cerrada desde el 15 de marzo. A ver, nuestro primer caso fue el 6 de marzo. El 15 de marzo se decreta el estado de emergencia sanitaria que dura hasta el 11 de junio de este año, obviamente. Mientras tanto, yo he cerrado la consulta, lo que es privado. La consulta en el hospital también se cerró, pero seguíamos con la atención de los pacientes COVID, con desplazamiento para lo que es la atención primaria, incluso en algunos casos me refiero a las carpas de triaje, donde se realiza el descarte de los pacientes para ver quiénes van o no van a prueba, ¿no? La situación es difícil, tenemos en este momento 92,000 casos sin tener el resultado de hoy día de las 2 de la tarde y tenemos 2,600 muertos. ¿Qué tenemos que hacer?
en mi caso y en el caso Perú, esperar a la directiva del MINSA para poder empezar de nuevo con la consulta y empezar a trabajar de acuerdo a la normativa que nosotros mismos hemos trazado. O sea, en la sociedad, yo soy miembro de la directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y con un comité de seguridad se han elaborado las guías ya para manejo que van a ser aplicadas una vez que lo permita el Estado, ¿no? El gobierno tiene que decretar cuándo ya se podrá empezar a realizar procedimientos de cirugía plástica. Para todo esto, protegernos y proteger al paciente es lo más importante. ¿Cómo se protege al paciente y cómo nos protegemos nosotros? Con las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, que son las que determinan si el paciente está o no está contaminado. Hay un lapso de tiempo que aún está en discusión si vale la pena arriesgar. Bueno, lo ideal es empezar a operar cuando ya empiecen a bajar los casos. Nosotros ahora estamos en una meseta de 4.000 nuevos casos por día, no sería lo más conveniente. Perfecto. Muchas gracias, doctor Núñez. Doctor Arteaga, ¿cuál es la situación en Bolivia? ¿Cómo se ha vivido esta cuarentena? Y un poco la inquietud, el paciente que va y que necesita una cirugía, ya no solo una cirugía estética, sino que tal vez por ahí tuvo una apendicitis, algo de emergencia. ¿Cuáles son las seguridades que ofrecen ahora los hospitales para que el paciente también se sienta protegido y seguro de que no va a contraer algo que tal vez entró por un mal de un apéndice, un cálculo renal, en fin, y ahora tiene el riesgo de salir contagiado de COVID? ¿Cómo se ha manejado en Bolivia? Bueno, en Bolivia, gracias a Dios, las cosas, desde que comenzó el COVID, la Sociedad de Cirugía Plástica ha tomado ciertas previsiones y han habido reuniones científicas con la finalidad de darle la bioseguridad no solamente al paciente, sino también a la gente que trabaja con uno, a la secretaria y a la enfermera, así como también al paciente. Entonces, se ha hecho ya una norma, se lo ha escrito, supongamos, en el cual hay ciertos parámetros que deben de tomarse antes de hacer un cirugía. Esto viendo lo que estamos haciendo ahora y viendo para el futuro, porque en un momento la cirugía plástica, digo estética en sí, va a tener que activarse de nuevo. Por lo pronto ahora la cirugía reconstructiva, que también es otra parte de la cirugía plástica, es la que está funcionando. En mi caso, supongamos, yo voy al hospital a caso de gente accidentada que sufre quemadura, y bueno, tenemos que operarlo con todas las condiciones de bioseguridad. Se entra a quirófano y, como explicaba José, hacemos es todo rutinario y ahora de cómo uno tiene que entrar a un área quirúrgica, ¿no? Entonces, viendo más que todo de lo que puede suceder, la parte privada que decimos nosotros, es lo que se ha parado, ¿no? Pero sí ya estamos tomando ciertas previsiones, entonces ya se está trabajando, supongamos, en cómo vamos a atender a hacer un cuestionario nuevo, una historia clínica nueva ya dirigida a detectar probables pacientes asintomáticos o sintomáticos, que es lo importante, ¿no? Entonces, ya Inclusive, sí, digan. sí, inclusive se necesitarán nuevas exámenes, ya no solo la prueba COVID previo a hacer la cirugía, sino otro tipo de análisis adicionales. Claro que sí, o sea, todo tiene que ir apuntando a lo que uno piensa encontrar, ¿no? Lo mismo sucedió cuando apareció el SIDA, o sea, era una cosa nueva y se tuvo que rediseñar todo lo que era ahora, ya muchos años del SIDA, ya es una rutina, supongo, pedirle el HIV al paciente que va a entrar a cirugía electiva o a paciente que entra por un problema de trauma. Entonces eso ya se hace de entrada. Claro que antes tenía un costo muy alto y ahora ya un poco más barato. Yo creo que el código va a ser igual. Con el tiempo, ahora una prueba oscila entre los $100, $150 y bueno, irá a bajar en el futuro un poco más, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo como sociedad también, se ha visto de que se han hecho hasta
¿cómo se llama? Una tabla de predicción en los parámetros de seguridad en cirugía plástica. Entonces se han delineado muchos puntos como el tiempo quirúrgico, el tamaño de la cirugía, el índice corporal, porque se ha visto de que supongamos en los pacientes que son gordos, tienen mayor propensión de que se complique el paciente. Otro también es ver si tiene algún antecedente de embolia. Se ha tenido contacto con personas que están con COVID. Entonces, todo ese preparo se lo está haciendo con la finalidad de que cuando nosotros abramos las puertas para atender a nuestros pacientes en la parte estética, contemos con esa seguridad, ¿no? El tema de los quirófanos, en el tema de quirófanos, ¿cuáles son las medidas? Habíamos mencionado al inicio de la entrevista que habían estudios que determinaban que existe algún tipo de posibilidad de mayor contagio en los sistemas de ventilación y cuando desinfectan los quirófanos. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se ha solventado eso? El tema de desinfección de las áreas de cirugía. ¿Cómo lo están manejando, por ejemplo, en Bolivia? bueno, el sistema de ventilación en todos los hospitales es un sistema laminar. En un momento, en los hospitales en Europa, cuando tuvieron muchos pacientes, se dieron cuenta de que el virus podía viajar a través del sistema de ventilación. Entonces, si en un paciente que tenía una carga genética muy alta y estaba tosiendo, eso en un ambiente podía irse al otro lado con el sistema de ventilación. Se tuvieron que hacer unos arreglos. En quirófano es lo mismo, existe un sistema, más que todo de ventilación, pero es para la salida de los gases cuando se usa el anestesiólogo. Entonces, esos gases, supongamos, tienen que salir del ambiente para tener una seguridad. Claro, lo ideal sería operar a puertas abiertas, pero no se puede porque ya también estuviéramos contaminando el área quirúrgica, para no concentrar la cantidad de virus. Una persona que está infectada, en un cuarto cerrado, la carga viral que uno recibe es bien alta. Entonces, para evitar eso, se debería de tenerse un quirófano amplio que tenga un poco de buena ventilación para evitar esa carga viral si estuviéramos operando un paciente COVID. Seguramente tendremos que irnos adaptando. Los hospitales tendrán que ir adaptando estas áreas, tal vez ampliando los quirófanos de alguna manera, a pesar de los costos, pero habrá que incorporar esos cambios también. Muchas gracias, doctor Arteaga. Vamos con la segunda pregunta. Y esta está enfocada a una inquietud de todo el público en general. Vamos a hablar de la telemedicina, que ahora es una palabra que se escucha a nivel global. Normalmente siempre los usuarios, los pacientes preferíamos acudir al médico, inclusive por un tema psicológico, el ir y solamente sentarse en la sala del doctor a uno le hace sentir como más aliviado. Ahora, por temas de seguridad no podemos hacerlo. ¿Cómo va a funcionar? Ahora, de hecho, la mayoría de ustedes, por ejemplo, doctor Pesantes, y vamos a empezar con usted, la telemedicina en cirugía estética ya se trabajaba. Ya teníamos algunos pacientes, ya estaba más avanzado que en otras especialidades. Ahora, ¿cómo ve la proyección de la telemedicina? ¿Será la telemedicina el camino para que se pueda reactivar de una forma más rápida el tema de la cirugía estética en el Ecuador, en este caso, y en el resto de países de Latinoamérica? A ver, Liz, actualmente aquí en Quito y antes del tema del COVID, inundaron la ciudad con vallas comerciales, una empresa Doctorici, me parece. No sé si sea una franquicia internacional o no, pero inundaron acá. Y debe ser porque llenar vallas comerciales no creo que sea un proyecto de médicos. Los médicos, exceptuando el doctor Arteaga, no tenemos esas condiciones económicas. Entonces, es imposible llenar todas las vallas, pero lo hicieron. Y ahorita con el tema del COVID, un grupo de médicos del Hospital Metropolitano decidieron hacer una plataforma que se llama Telemédicos. Ellos nos hicieron llegar a nosotros todos sus argumentos legales de que esto estaba totalmente calificado y todo. De hecho, yo activé mi firma electrónica a través de un ente
nacional que lo hace, porque el tema de la firma electrónica tiene que ser legal y apegado a una situación estatal, lo hice también. Sin embargo, para los certificados médicos. O sea, es una firma electrónica. La firma electrónica te va a permitir firmar la receta, todo, es más, asuntos que no sean médicos. Y deberían darte la receta médica, así fuera de, bueno, yo no estoy habilitado para recetar, pero incluso los médicos clínicos podrían incluso recetar psicotrópicos, los que así lo hacen, son los psiquiatras, psicólogos, etc. En todo caso, asistí a un webinar hace un par de semanas, estuvieron médicos de México hablando del tema de la telemedicina en México. Ellos abordaron también temas legales y en donde aparentemente está aprobado. Nosotros tuvimos un webinar en donde estuvimos más de 130 más o menos cirujanos plásticos. Es muy difícil que nos reunamos aquí en Quito. Hizo la Sociedad Nacional de Cirugía Plástica del Ecuador. Estuvimos bastantes como nunca. Y nos entregaba esto un médico cirujano que es abogado también por más de 20 años, actúa de perito legal, ha dedicado su vida más al tema de defender médicos que hacer medicina mismo, pero es interesantísimo. Este señor es abogado y es médico también. Lamentablemente, yo creo que en la charla había conflicto de intereses y ahí es donde viene el problema. Por eso yo creo que uno tiene que tomar con pinzas esto. ¿A qué me refiero? Que cuando empezó la charla, ellos empezaron ofreciéndonos un tema de seguro médico de alguna empresa en donde trabajaba este abogado también. Entonces, ahí es donde yo soy muy crítico en las cosas y a veces les pongo el dedo en la llaga y se molestan con el doctor Pesante. Entonces, el tema era así. Sin embargo, yo creo que nos acercó a algunos buenos conceptos. Primero, aquí en el Ecuador la telemedicina como tal no está aprobada. Obviamente, las leyes médicas y todo eso vienen de tiempo antes del COVID. Seguramente, ahora que ya nos juntemos y esto sea nuevo, nos juntaremos con el Ministerio de Salud y terminaremos aprobándolo, porque es una necesidad de la actualidad y después para el futuro nos va a servir. Pero realmente si nos vamos a los códigos de ética médica, todo eso no está aprobado. Por tanto, si uno haría telemedicina ahorita, estaría incurriendo en una situación legal, como nos decía este autor, y pues podría ser vos sujeto de un juicio y de una sanción legal. Ustedes saben que acá en el Ecuador el tema médico dio 360 grados el tema de la mala praxis médica. Acá de no haber una cuestión muy fuerte en cuanto al tema médico, pasó a ser una cuestión punitiva. Que hoy en día incluso el médico, este abogado que nos dio la charla, le ha participado incluso en la elaboración de un nuevo código de ética médica que no sea tan punitivo. De todas maneras, ahorita es ilegal aquí. Y él nos decía, yo le comenté, yo hago telemedicina y no ahora, yo hago telemedicina desde hace tiempo, y me imagino que algo parecido hará Viquico y hará José, porque nosotros recibimos pacientes del extranjero. Nosotros tenemos muchos migrantes peruanos, bolivianos, ecuatorianos que vienen a pedir cirugía de nosotros, y los que pues tenemos un poco más de prestigio también tenemos pacientes del extranjero. Yo el mes pasado operé una paciente bélgica, si tenemos pacientes del extranjero que se operan. Por tanto, echar mano de la telemedicina a nosotros nos sirve. El médico abogado nos decía que obviamente no ha pegado esto a la cirugía plástica. Él decía, ¿cómo tú puedes diagnosticar un abdomen agudo? Un abdomen agudo es un dolor de abdomen que te puede llevar un montón de cosas, desde una simple gastroenterocolitis hasta un apéndice, que si vos le diagnosticas a alguien por telemedicina y le medicas mal, le puedes causar una peritonitis y por ende la muerte. Este doctor decía que nosotros no podemos diagnosticar contorno corporal. Yo me niego, es decir, nosotros con una buena cámara, como les estoy viendo a ustedes y todo, y con indicaciones previas de cómo se hace la telemedicina, yo a mis pacientes les envío. Tienen que limpiar el lente, esperarme con una bata. Si van a hacer consultas faciales, no tienen que estar con maquillaje. Si son consultas faciales, las mujeres deben estar agarradas del cabello. A mí me acerca un montón eso. Obviamente, yo le decía a este abogado que no es que yo hago teleconsulta y que de allí yo me voy a pasar a operarle al paciente. No es así. Es decir, no es telemedicina, teleconsulta y de ahí va al quirófano, no, señor. El paciente, de hecho, yo estoy cobrando la teleconsulta y el paciente con esto tiene derecho y obligación, más que nada, a hacer una consulta física en donde yo le voy a hacer el examen físico, que es muy importante de la medicina, y ahí voy a decidir operarle y ahí voy a ver qué es lo que yo vi a través de la telemedicina, en qué tanto está de acuerdo o no. ¿Qué nos permite? Va a corroborar la información. Nos permite acercarle algún diagnóstico, nos permite acercarle algún costo, que es lo que les interesa muchísimo a los pacientes, aproximado, no decir este es el costo 100% real.
Entonces, este tema de la telemedicina nos permite un montón. Desde lo legal, este doctor nos decía que es preferible que le llamemos asesoramiento médico Online. o teleconsulta. Yo nunca le he llamado telemedicina en realidad, ahora le empezamos a llamar así. Yo siempre le he llamado consulta online. En mis redes sociales, Carlos, que es quien me maneja las redes, siempre hemos ofrecido consulta online. Pues hoy en día, para pegarnos un poco más a lo legal, yo le he dicho a Carlos, Andrea, que por favor ellos cambien y nuestras redes sociales empiecen a poner que es una asesoría médica. De todas maneras, para mí es una consulta pagada, ellos van a pagar y tienen derecho a hacerse la consulta pues física y después pasaremos a la cirugía. Muchísimas gracias, doctor Pesantes. Ahora vamos a darle el paso al doctor Núñez de Perú. Queremos hablar de telemedicina. Esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo va a funcionar en la nueva normalidad? ¿Puede ser una alternativa? De hecho, durante toda la emergencia ha sido una de las opciones por las que han optado gobiernos como como el gobierno ecuatoriano. ¿Cómo ha funcionado en Perú? Al igual que Santiago, nosotros hemos estado trabajando con telemedicina ya hace un tiempo atrás. De hecho, yo incluso tengo elaborada una aplicación que se llama Cara Medical, que es para evaluación de lesiones de piel. Envían una fotografía y se le da un punto de vista médico de acuerdo a la lesión que nos envían, obviamente. Esta aplicación la tenía dormida y cuando vi este tema de la posibilidad de aplicar telemedicina, la rescaté, la he reactivado, le estoy haciendo publicidad en los medios y tratando de activarla un poco más. Sí, y con respecto a la telemedicina o teletrabajo, como se le llamó acá inicialmente, está permitido y contemplado dentro de las posibilidades para seguir trabajando. Ahora, el tema específico de medicina, como dice Santiago, no está regulado, pero lo que sí exige el Estado es la posibilidad de tener un consentimiento informado, y esto va dentro de las guías que te comentaba que habíamos hecho dentro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Entonces, tener la posibilidad de un consentimiento informado y la posibilidad de tener reserva absoluta de la información. Recuerda que lo que nosotros vemos es el cuerpo, entonces es complicado para una paciente saber que va a enviar sus fotos de mamas, por ejemplo, para hacer el tema de escoger la prótesis y este tipo de situaciones, información que requiere la paciente, o decir qué tipo de prótesis tiene, o bueno, en caso de nariz, hacer el perfilado de la nariz, pero igual son fotos personales. Entonces, el manejo cuidadoso de esa información a través de aplicaciones que ya se están poniendo a disposición de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy inscrito en Clínica Virtual, que es con médicos, un grupo de médicos muy cerrado, donde tenemos la posibilidad de cobrar por la consulta y ya ellos nos retribuyen a nosotros, lo que nos permite no tener que gastar en la mensualidad de la página, sino simplemente ellos reciben y nos hacen llegar a nosotros el importe. Perfecto, entonces es definitivamente una alternativa viable. Doctor Arteaga, viable, sí. Doctor Arteaga, ¿cómo está funcionando? ¿Usted ha aplicado ya telemedicina en su práctica de cirugía plástica en Bolivia? ¿Estamos un poco adelante, atrás? Cuéntenos un poquito de su experiencia y cómo ve la proyección en adelante. Tal vez todas las consultas postquirúrgicas se van a poder realizar a través de telemedicina. ¿Esta es una opción? Yo creo que sí, no hace muchos años los americanos ya empezaron con la telemedicina, hacían esta cirugía y de alguna manera ayudaba a los galenos a realizar ciertos procesos quirúrgicos. De que sí va a entrar con más fuerza, va a entrar con más fuerza, de que yo diría que la telemedicina tiene varias funciones y una es la de la consulta, ¿no? Entonces, en este tiempo que hemos estado de COVID, yo había operado muchos pacientes, entonces tenía que verlo de alguna manera y ver cómo estaban viendo en su proceso, entonces lo hacíamos a través de estos medios, ¿no? De la telemedicina, como se dice, ¿no? Y ver cómo iba a ver las heridas, esas cosas, y de alguna manera darle apoyo a estas personas, ¿no? Entonces sirve para consultas, sirve para acompañamiento también, ¿no? Y también muchas veces nos sirve para programar cirugía, como decía el doctor Pesante, de que a veces operamos pacientes que vienen del exterior, por lo cual hacen consultas con nosotros, y nosotros, bueno, de alguna manera conocemos a la paciente,
vemos cuál es el problema y ya más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Y también nos sirve también como apoyo psicológico, que eso es importante para las personas. Entonces, muchas veces las personas llaman, consultan, o dicen de que lo han operado, de cosas y necesitan apoyo psicológico, en ahora del COVID. Y hemos preguntado, yo he preguntado, según el colegio médico, la posibilidad, supongamos, de dar apoyo psicológico. Ya ahora hemos empezado con unos programas en Operación Sonrisa, porque nosotros operamos también a niños con labio leporino paladar hendido, y el apoyo que hay que darle a estos niños, ¿no? El apoyo psicológico a los padres, no por el hecho también del hijo, sino del tema de que están encerrados por mucho tiempo y se pueden desarrollar ciertas cosas dentro de la familia. Entonces, enseñarles de cómo evitar que el hecho de estar encerrado en una casa conlleva a otro problema, ¿no? La gente a veces no está acostumbrada a pasar todo el tiempo con los hijos, ni los hijos también están acostumbrados a pasar el tiempo con los padres. Entonces, producen claro, ciertas crisis familiares y eso hace de que la telemedicina de alguna manera ayude a las personas. Yo creo que en el futuro, como te decía anteriormente, se va a funcionar hasta que no consigamos la vacuna. Cuando tengamos ya la vacuna ya en puerta y sepamos de que ya las posibilidades de infectarte van a ser mínimas o nulas, entonces volveremos ya a la normalidad. perfecto. Además del costo, ¿verdad? El costo de la telemedicina también puede acercar a las personas que tienen alguna inquietud para realizarse un cambio en su rostro, en su cuerpo. Tal vez es una alternativa más viable en estos tiempos para acercarse a tomar esa decisión, pienso, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y muchas gracias, doctor Arteaga, por su intervención. Vamos a conversar en este momento acerca de la situación económica global. La pandemia ha golpeado de una manera muy fuerte a todos los países del mundo entero, especialmente los países latinoamericanos, donde nuestra economía ha estado sustentada en el petróleo en muchos casos y ha tenido una baja tan severa. Ahora, quisiéramos analizar cuál es el panorama de la cirugía plástica a partir de los próximos meses. Tal vez se le puede considerar un lujo realizarnos un cambio corporal o es una auténtica necesidad. ¿Cómo vamos o cómo se puede incentivar para que los pacientes no se alejen de esta toma de decisiones tan importantes que es el cambio de la imagen? Doctor Pesantes, respecto a eso, y usted que ha estado tan cercano, que es tan mediático, sobre todo acá en el Ecuador, tiene su prestigio consolidado, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo piensa usted mantener a sus clientes y ganar a nuevos clientes, nuevos pacientes? Bueno, Liz, otra vez pues nos enfrentamos ante lo desconocido. Así es que pues incluso en este tema de redes sociales, community manager y todo esto, continuamente están saliendo sugerencias y realmente nadie es dueño de la verdad. Lo que sí va a ser un problema, y que yo les comentaba en la Sociedad de Cirugía Plástica, es no hacer nada. Es decir, no hacer nada desde prepararnos para la bioseguridad o no hacer nada desde saber, desde la telemedicina, enfocándonos en la segunda pregunta tuya, o no hacer nada enfocándose en la tercera pregunta, que lamentablemente hay mucha gente que es como que está, ni siquiera diría en su situación de confort. No creo que nadie esté confortable sin trabajar, sin producir, y más aún cuando somos personas jóvenes y que necesitamos hacerlo. Entonces, pero sí, lamentablemente hay mucha gente que está esperando de los otros que hagan. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos la obligación de reinventarnos, estar acorde con las cuestiones que están pasando y probar cosas. Es decir, nosotros a lo largo de estos 50 días, Carlos, que maneja las redes sociales mías, hemos venido continuamente cambiando cosas, de una semana a otra. Te pongo un ejemplo, nosotros empezamos haciendo teleconsultas sin costo. Llegué a tener 50 pacientes el primer mes, ¿no, Carlos? Sí. No, la primera semana. Es la primera semana, un número 50 pacientes. Importante. Claro, pero te puede llevar a confundirte. Vos chuta más pacientes que lo que tengo normalmente, viva la pandemia. Después decidimos cambiar a un costo no significativo porque yo no vivo de la consulta médica, no soy médico clínico. Pero ¿qué pasó? Que nos dábamos cuenta que muchos de estos pacientes ya mucha novelería.
Sí, me cansé del Netflix, me cansé de hacer esto, vamos a ver qué está haciendo el cirujano plástico, vamos a molestarle al doctor Fesanti y preguntémosle algo que se me ocurrió, sino el paciente que realmente quiere operarse. Y después pusimos un costo simbólico y algunas personas accedieron, pero bajó al, vaya, 80%. O sea, ya no había tantos pacientes. Y después, acorde a la pregunta anterior que vos hiciste, en estos centros que están haciendo telemedicina acá en el Ecuador, la decisión que se tomó, los dos que están haciendo dentro de lo legal, digámoslo así, están cobrando la mitad de lo que aquí se cobra. En el Hospital Metropolitano más o menos se cobra entre 60 y 50 dólares, así que ellos están cobrando entre 25 y 30. Nos pusimos nosotros en esa misma condición y, oh sorpresa, es en donde más pacientes hemos tenido. Es decir, a través de telemedicina. Exacto. Por ejemplo, para comentar, decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te estoy comentando que 50 días hemos ido cambiando. Hemos ofrecido, en algún momento pensamos en ofrecer atención domiciliaria, en algún momento pensamos en seguir con este tema de la telemedicina y cambiando. Creemos sí que la gente, con esto que vos decías del petróleo y todo eso, la gente está muy golpeada económicamente. Hay un montón de empresas que aquí han cerrado. La pérdida de trabajo de mucha gente es importantísima. Aquí en Quito, la cirugía plástica ya no es exclusiva de la gente de mucho dinero. Aquí hay mucha oferta y mucha demanda. Hoy en día la gente que más se hace plástica es la gente de clase media y media baja incluso, es el grueso de los pacientes. Esa gente va a verse afectada su bolsillo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Personalmente hemos estado investigando el tema de mercados. Yo he exigido a las clínicas donde yo opero que, a pesar de que tienen que invertir mucho más en bioseguridad, no nos van a subir los costos a nosotros, costos clínica. Imagínate que una mascarilla normal no cuesta menos de 15, 20 centavos. Hoy en día una normalmente K95 que tienes que operar acá en Ecuador no están vendiendo a 5 dólares. 6 dólares. Solo que claro. te cuesta una caja. La ropa de papel no te cuesta más de 3, 4 dólares. Hoy día tienes que utilizar un traje de bioseguridad que están alrededor de 20 dólares. Entonces las clínicas no nos van a subir los costos. Yo no voy a subir los costos míos. He exigido, es más, al ayudante mío a ver si podemos bajar los costos, porque va a haber una depresión económica. Entonces, los pacientes, bajo ningún punto de vista, vamos a operarle. Nosotros aquí en el Ecuador, en abril, se cobran utilidades. Y normalmente en abril tenemos un flujo alto de pacientes operando. Pero la gente cobra sus utilidades y hace su cirugía que soñó hacérsela. Ya mucha gente se gastó las utilidades. Acuérdense que entramos nosotros en pandemia en marzo. Entonces, la gente 12 de marzo. que tenía planificado esa plata para cirugías ya se la está gastando en su manutención. Entonces vamos a tener una baja de cirugías. Por tanto, les estoy dando algunos tips de los que yo he visto que tenemos que reinventarnos para ver, incluso pensar en bajar un poco los costos, porque la realidad del mercado va a ser, entonces es bien complejo. Imagínense que los costos los van a subir por temas de bioseguridad. El paciente tiene que hacerse, como decía Vikico hace un momento, la prueba de COVID aquí en Ecuador está a 110 dólares, más la prueba rápida que está a 35, estamos hablando de 145 dólares que antes el paciente no se gastaba. Va a pasar lo mismo que en el HIV, que una Western Blot, una prueba de HIV costaba mucho dinero, y en día es una prueba común y corriente. Seguramente eso pasará con el tiempo. Entonces, yo creo que básicamente, sí, van a bajar los pacientes. Yo creo que tenemos que rever nuestros costos, siempre y cuando el bajar nuestros costos nos siga permitiendo ofrecer muy buenos servicios, porque esto si no hacen lo que no hacen los que no son cirujanos plásticos, cobran cosas irrisorias, dejan mal parar a los cirujanos plásticos, y de eso no se trata. Es decir, que logremos bajar un poco los costos y sigamos dando atención de excelencia es lo más importante. Y por otro lado, que a pesar de que logremos bajar los costos, tenemos que hacernos responsables junto con las clínicas de los temas de bioseguridad. Y eso nos va a llevar a que sigamos haciendo estrategias a través de redes y todo, de manera de recuperar algunos pacientes que seguro los perdimos y captar algunos pacientes que seguramente dejarán de ir donde otros colegas que no están acorde con los cambios. Perfecto. Innovar y seguirse reinventando, que es lo que nos toca, no solo en el área de la cirugía estética, cirugía plástica, sino en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Doctor Núñez, respecto a este tema, ¿cómo ve usted la proyección post-COVID? ¿Cómo funcionará la cirugía estética? ¿Cómo cree usted que evolucionará el mercado? Yo estoy trabajando 3 puntos que más o menos ya de alguna manera Santiago los ha mencionado.
El uno es la telemedicina. Quien no está en telemedicina en este momento está muerto, definitivamente. Si no tenía página web, si no tenía Instagram, si no tenía fanpage, si no tenía todas esas herramientas, pues ahora ya tiene que hacerlas, porque si no, simplemente No desaparece. existe. No Es existe. invisible. Antes ya se decía eso en 2019, en varios opinólogos, gente que sabe o influencers, ya decían, el que no está en este momento en la web, el que no tiene una página web, no es conocido a través de esos medios, es el millennial, simplemente recibe, ¿a quién me recomiendas? Al doctor tal. A ver, ¿cómo se apellida? No tiene página web, no tiene nada, no existe. Así era, no Claro. existe. Entonces, uno. Dos, el tema de los descuentos que bien mencionó Santiago. A pesar de que todo va a ser más caro para nosotros, porque tenemos que comprar los EPPs, comprar pagar las pruebas que tiene que pagar, obviamente las paga el paciente, pero va en desmedro de lo que nosotros antes era todo ganancia, ¿no? Por decirlo de una manera, tenemos que procurar bajar los precios lo más que se pueda, lo que dice Santiago, porque consideramos que, por ejemplo, en Perú, el 15 de marzo, al día siguiente, el 25% de puestos de trabajo formales en el Perú se perdieron. Y el punto 3 viene a ser el tema de trabajar en clínicas, que acá le llamamos, o se le ha puesto en la guía, que hemos trabajado en la Sociedad de Cirugía Plástica, o que bueno, que trabajó el Comité de la Seguridad, que se llaman Corona Free. En estas clínicas donde tengan certeza que solo se atiendan pacientes de estética, que no va a haber mayor contaminación y que va a haber tan poca rotación de personal, porque no se hace turnos de noche, por decirlo, que permitan trabajar y ofrecer seguridad a los pacientes de que su tema de estética se va a trabajar en una clínica Corona Free, donde no va a haber mayor problema. Interesante el término, ¿no? Corona Free. Esos 3 puntos son los que estoy trabajando y estamos trabajando con el equipo. Somos pocos a los cirujanos que tenemos esa clínica, que es una clínica acá muy bien ubicada y de muy buen servicio. Perfecto, gracias, doctor Núñez, excelente. Permíteme un momentito acotar acá. Sí, a mí me parece súper importante. Yo justo esta semana hablaba, el terror de la gente es irse a tu hospital. Como vos decías, un hospital COVID con el 100% de COVID. Aquí la gente no quiere acercarse a 2 cuadras. Ni a 3 cuadras. Del Metropolitano, del IES, del Hospital para Arturo Suárez, que es en donde nos formamos los dos. José estudió aquí también medicina en Ecuador en algún momento. Quiere mucho. Qué bien. Entonces, es complejo. Yo les decía, justamente hoy en día la gente se ha dado cuenta, porque antes la gente decía, esta clínica tiene terapia intensiva, porque creía que todas las clínicas tienen que tener. Aquí en Quito hay 320 camas de terapia intensiva en total, en una ciudad de 3 millones de habitantes. Es deficitario, y estamos hablando entre público y privado, es deficitario, lo cual quiere decir que hay niveles hospitalarios, y normalmente la cirugía plástica, como dice el José, se hace en clínicas, al menos aquí en el Ecuador, no sé, en clínicas lo que nosotros llamamos de tercer nivel, porque las clínicas de primer nivel son para otra cosa, y me encantó el término ese que lo vamos a emplear, te vamos a robar la idea, con Carlitos. Corona Free. Me parece muy bueno, claro, porque yo les decía ayer, mira, yo estoy operando hace un año más o menos, me cambié de clínica, y hace un rato una paciente me decía, ¿usted está operando en la clínica del Batán? Le decía, no, ya no estoy operando allí, por diferentes razones. Pero yo le decía, ahorita ni siquiera quisiera operar allí, porque es una clínica que trabaja para el IES y tiene un área de COVID. Nosotros ahorita operamos una clínica de tercer nivel hace unos 8 meses atrás, en donde es de unos colegas míos, traumatólogos, que únicamente operamos los dos y yo opero el 70% de pacientes. Y ellos hacen artroscopía, y yo hago cirugía plástica y chao, y la clínica se abre para que opere yo y se cierra cuando operamos nosotros. Y si es que tiene que quedarse porque en tercer nivel te permiten internar a un paciente una noche, pues puede quedarse y tenemos nosotros un personal, un médico residente y todo para que esté así. Entonces es ideal porque no tenemos un montón de enfermeras rotando, no tenemos un montón de personal administrativo. Es decir, somos los 3 cirujanos, son 2 anestesiólogos, la administradora y 3 enfermeras y una instrumentadora, y se acabó el asunto. Exactamente. Y están hechos pruebas y todo. Entonces, eso es lo que antes la gente decía, no, quiero operarme en un gran hospital. No, estos son los centros que le van a ofrecer, ¿cómo es? COVID Free. Corona Free. Corona Free. Acuérdense de eso, Carlitos, Corona Free. Les robo la idea, por favor, la voy a patentar. No, por favor.
Seguimos con el doctor Arteaga. Doctor Arteaga, ¿cuáles son las estrategias que usted ha planteado? Porque aquí estamos ya en una lluvia de ideas, en lo que ha funcionado, lo que se está probando en Bolivia. ¿Cuál ve usted que es la perspectiva? ¿Qué le está funcionando a usted? Bueno, acotando lo que dijo mi amigo José, eso no se puede decir en México, Corona Free, porque van a entender por otra cosa, ¿no? Coronavirus Free, van a decir, ¿no? Entonces, bueno, Tiene razón. y lo que se va a cumplir, digo, con el coronavirus y sus efectos económicos, se va a cumplir la ley de la oferta y la demanda. Prácticamente todas las clínicas particulares están casi quebradas. O sea, yo trabajo en clínicas particulares más que todo y veo de que de los 3 o 4 pisos que funcionaban, ahora solamente está funcionando un solo piso y han tenido que poner fuera mucho personal. Entonces, para que se vaya reactivando el tema de las cirugías, va a costar entonces, y la gente no está ahorita en condiciones económicas para pagar una cirugía cara, estética, electiva. Entonces, va a haber cierta pugna, podríamos decir, en el área de la cirugía. De las personas, como dice, que cobran mucho dinero, tendrán que bajar un poquito para que la gente tenga acceso al tema de la cirugía plástica. No en contra de lo que también nosotros hacemos, que es la cirugía reconstructiva, que esa no es electiva, esa llega porque llega, y lo que hacemos bastante cirugía reconstructiva, de cierta manera no nos va a afectar. Supongamos porque uno trabaja a través de seguros, supongamos, y ellos pagan lo mismo que se pagaba antes. O sea, ahí no se va a sentir, pero sí la parte estética se va a sentir mucho. Entonces, tiene que haber se tienen que implementar, eso tiene que ser una charla entre dueño de clínica o el que sea dueño de una clínica, de cómo se va a tener que reactivar. Tenemos que tomar en cuenta de que ya los precios de los laboratorios están súper altos, ¿no? Con esta calamidad de esta pandemia, la gente ya no tiene el dinero, ya se gastaron los ahorros, o gente que había de alguna manera cuidado cierto dinerito para hacerse su cirugía estética, ya se la da. Y le va a costar otra vez reunir ese dinero. Entonces, yo ahorita, supongamos, tengo pacientes que me llaman del exterior, y la gente piensa que más o menos para octubre o noviembre esto se va a calmar. No sabemos. Pero ya más o menos uno se va más o menos proyectando de cuándo más o menos uno va a volver a la cirugía estética. Entonces también viene la oferta y dicen, doctor, ¿y por cuánto me lo hacen? Ese paciente te consulta a ti, pero también puede estar consultando a otra persona, ¿no? Y puede estar haciendo un mercadeo de dónde le puede salir más barata la cirugía, porque así se manejan las cosas. Entonces es importante este tema de que ahorita, supongamos lo que comentábamos previamente, de que hay unos cirujanos plásticos que ya tienen una edad en que ya son, como ya pasaron a los 60 años y ya no se animan a ir a una clínica porque tienen un alto riesgo de contaminarse en contra de los jóvenes. Entonces, algunos ya tienen su economía un poquito más suave, más sólida, mientras que los jóvenes están empezando, están todavía pataleando para hacerse de nombre. Entonces, va a haber no una pelea, pero va a haber una competencia, diríamos, ahí para ver cómo se va a desarrollar la cirugía estética en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Arteaga, doctor Pesantes, doctor Núñez. Creo que hemos abarcado 3 temáticas muy, muy importantes ahora en esta temporada de pandemia, en esta situación global que todavía la estamos afrontando. Y bueno, es interesante mirar todas las nuevas ideas que han surgido de este conversatorio, y seguramente para muchos otros cirujanos será de gran utilidad toda esta lluvia de ideas que hemos realizado.
y también para el público en general. Para fortuna de los cirujanos plásticos, la imagen es fundamental, es importante, y ahora que el mundo se volverá más competitivo, pues sí, la imagen juega un papel fundamental, Sí. y eso lo tiene a favor el área de la cirugía plástica. Es como el maquillaje más o menos, ¿no? O sea, hay gente que deja de comer, pero está maquillada. Entonces, Claro. creo que todas estas estrategias serán válidas y seguramente seguiremos haciendo uso de la cirugía plástica que nos beneficia tanto. Muchísimas gracias, doctor Pesantes, por esta iniciativa y por todos sus aportes. Gracias, doctor Núñez. Mucha suerte en la Gracias labor a que ti, está Liz. realizando en el hospital. Muchas gracias. Esperamos que realmente todo esto vaya pasando. Y Ujú. doctor Arteaga, también muchísimas gracias por su colaboración. Un abrazo a todos ustedes. También una felicitación porque todos desde nuestras trincheras estamos tratando de salir adelante, de ser propositivos y de mejorar cada día la vida de los seres humanos. Este es el agradecimiento, y con esto damos por finalizada nuestra reunión de hoy. Esperamos tener una nueva oportunidad y que ya nos cuenten cuando empezamos la nueva normalidad, cómo va funcionando esto, si estas estrategias Ya. efectivamente van avanzando, o tal vez, uno nunca sabe, ¿no? Puede ser un boom y la gente aprovecha el tema de precios y se opera más. Bueno, eso está por verse. Estamos viviendo todos una nueva época y el mundo ha cambiado y nosotros estamos cambiando con él. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, Ya, Liz. Un gracias. abrazo, Muy un buena abrazo. Chao, tarde. chao, Liz. Federico. Hasta Saludos luego. a todos. Chao, Mucho chao. gusto. Chao, Hasta chicos. luego. Chao. Abrazo. Gracias.